Muy buenas tardes a todos. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro segundo día del evento del Seminario Latinoamericano de Minería. Nuestra presentación del día de hoy lleva de título La gestión de la excelencia operacional, con nuestro ponente, el ingeniero Mario Cabrera, ingeniero civil industrial con mención en minería, con experiencia y conocimiento en ágil, especialista en análisis de cuellos de botella, soluciones incrementales y manejo de grupos de alto rendimiento. Su cargo actual es ingeniero de confiabilidad. Le doy la más cordial bienvenida a Mario y le doy el pase. Hola, gracias Joe, ¿cómo estás? Bueno, mi nombre es Mario Cabrera, como dijo Joe, ingeniero de confiabilidad actualmente. Bueno, ahora voy a dar el pase también a Kevin, que me va a apoyar dentro de esta presentación. Y también pedir disculpas por la ausencia de Juan Carlos Moya, quien no, por motivos personales no pudo asistir. Entonces, sin más que decir, empecemos con la presentación. Bueno, ¿qué es la gestión de la excelencia operacional? O sea, ¿qué es la excelencia operacional? Desde un punto de vista objetivo, yo creo que la excelencia operacional vendría siendo el empoderamiento de las personas en mayor medida. Entender cómo las personas nos aportan a nosotros valor a la organización, valor a la organización, y cómo nosotros podemos gestionar ese valor para que sea maximizado. Entonces, en este sentido, ya más técnicamente, más de manera literal, filosofía, liderazgo, trabajo en equipo y la resolución de problemas, que nos entrega como resultado el mejoramiento continuo de la organización. A través de, ya lo dije, el empoderamiento de las personas como foco principal, el enfoque en las necesidades del cliente, que es lo que tenemos que desarrollar primero, porque lo que queremos es distinto a lo que necesitamos, y eso es súper importante tenerlo en cuenta. En el fondo, priorizar nuestras iniciativas y la optimización de los procesos, ya sea procesos operacionales, de mantención, de capacitación, ya sea cualquier tipo de proceso, es importante tener la casa ordenada. Como decía un buen profesor de formulación y evaluación de proyectos, antes de evaluar cualquier tipo de iniciativa o proyecto, tú tienes que primero dejar tu situación actual optimizada. Entonces, es clave el tema de la optimización de los procesos. Por favor, Kevin, sigamos con la siguiente. Bueno, acá tenemos a cuatro personajes. ¿Qué tienen en común tres de ellos? Que los tres trabajaron en Toyota, y Toyota es bastante conocido por la gestión de la organización, de la excelencia operacional dentro de la organización. Y bueno, acá tenemos el primer personaje que vendría siendo Masaaki Imai, que vendría siendo el personaje que creó Kaizen. Bueno, Kaizen vendría siendo desarrollado, practicado por Toyota por más de 100 años. Él vendría siendo el producto incremental de lo que empezó Frederick Taylor. Y bueno, acá seguimos con, de orden cronológico, del más nuevo al más viejo, Shigeo Shingo, que vendría siendo el que creó y formalizó el cero control de calidad. O sea, que resulta la aplicación de los POCA Hawk, un sistema de inspección en la fuente. O sea, en el fondo, analizar el sistema como tal desde el inicio. Entonces acá también podemos ver desde los años casi 70 se están ya tomando estas riendas de lo que vendría siendo la organización como un componente fundamental dentro de la organización, ya sea empresa. Entonces acá tenemos incluso aún más en el tiempo, en los años 40, 45 para ser exactos, Taichi Ojo, quien creó el Just in Time, que quizá lo hemos visto en gestión de operaciones. Bueno, acá está el creador del sistema y implementador, y como podemos ver, cada década que pasaba había gente que estaba muy adaptada, muy asimilada con respecto a lo que vendría siendo la gestión operacional, y cómo las fueron mejorando. En el fondo los japoneses son líderes con respecto a esto, y bueno, acá el padre de la gestión operacional, lo que vendría siendo el Frederick Taylor. Bueno, dentro de los aportes que él hizo a la ciencia o a la industria, vendría siendo la determinación científica de los estándares de trabajo, que vendría siendo el primero que empezó a ver cómo optimizar. Oye, si pongo dos viejitos acá, uno acá y allá, puedo mejorar mi producción un 5%, un 10%. Entonces, estudia mejoramiento de tiempos, de movimientos y estandarización de herramientas. Entonces,
vemos que a lo largo de los años hemos tenido una evolución de lo que vendría siendo un producto principal, que ya vendría siendo la gestión de las personas, para ir aumentando, en aumento, mejorando, refinando, adaptándose a las situaciones, adaptándose a la problemática actual y de esta manera evolucionando. Y bueno, ya estamos en 2021 y estas son herramientas del 75, entonces uno pensará, oye, pero ¿y por qué estamos analizando personajes que son no están vigentes, en el fondo están vigentes, pero que hay herramientas más nuevas? Y claro, se fueron desarrollando más herramientas y eso es lo que vamos a conversar un poco más adelante, pero era importante entender de dónde venían estas herramientas. Dale, por favor, Kevin. Ahora, dale, Kevin. Avanzó, disculpa. ¿Cómo llevamos a cabo esta excelencia operacional? Bueno, la cultura organizacional es bastante importante. Yo creo que es el corazón, y de hecho es lo que queremos todos dentro del equipo de trabajo que tenemos, el corazón de la compañía, las personas. Sin las ideas que aportan los mismos operadores dentro del área en la que trabajo yo, nosotros no podríamos innovar, no podríamos tener ese resultado en el KPI que estamos buscando. Entonces, la innovación, como también comentaba Sebastián Carmona ayer en su presentación, es una idea, pero se tiene que llevar a un resultado para que funcione. Y en ese sentido, la forma en que nosotros trabajamos es bastante categórica. En el fondo, tenemos que definir un esfuerzo y un impacto. Son dos cosas fundamentales. Para una innovación tiene que ser una idea y esa idea tiene que darme un esfuerzo y un impacto que yo pueda medir en el tiempo y que yo pueda comparar con otra iniciativa que va a solucionar mi mismo problema. Entonces, dentro de eso está el direccionamiento estratégico, donde nosotros vamos a entender un poco de cómo vamos a priorizar las ideas, cómo nosotros vamos a priorizar las iniciativas, cómo nosotros vamos a entender el problema como tal. Y luego tenemos la operación donde vamos a aplicar lo que ya pensamos, lo que ya definimos y el plan que vamos a seguir, el plan de acción. Entonces después volvemos de nuevo a las mismas personas donde, oye, ¿sabes qué? Tenemos un feedback y tenemos una retroalimentación positiva, negativa, neutra, y empezamos de nuevo a refinar, a refinar. Bueno, todo este proceso después lo vamos a explicar un poco más porque como comentó ahí Joe al principio, yo trabajé un par de meses como Agile, y entonces esta cultura organizacional es la evolución de la que vendría siendo el Kaizen o el Just in Time, incluso una adaptación. Entonces, por favor, prosigamos, Kevin. Bueno, ¿cómo desarrollamos nuestro equipo para la excelencia operacional? Yo quiero acá destacar a mi equipo, que en realidad yo llegué a un equipo, tuve mucha suerte, y ahora que ustedes están también entrando al mundo laboral o ya están desarrollándose en alguna empresa, oye, destacar la experiencia. Sabes que yo tuve la suerte de llegar a una gerencia, a un lugar, a una unidad, donde Juan Carlos Moya, que era la persona que iba a exponer, jefe general de operaciones en mina, jefe general, con 20 años de experiencia en minería, pero 14 años como operador. O sea, tú te pones a pensar y dices, wow, o sea, el crecimiento que he tenido ha sido exponencial. Y claro, y eso te motiva a ti también a pensar, wow, o sea, es un tipo que de verdad no le van a meter el dedo en la boca con ningún tipo de información porque ya la maneja toda. O sea, él en esos 14 años entendió cómo funciona un equipo, entendió cómo no funciona, entendió cómo enseñar, entendió cómo en realidad operarlo, pero como si fuera una extensión de él. Por otro lado, tenemos a mi supervisor directo ahí, John Aranda Mix, que vendría siendo supervisor de capacitación, una persona también muy avesada en minería, 30 años de experiencia, ingeniero en prevención de riesgos, ahora está haciendo un diplomado con competencias laborales con respecto a lo que estamos haciendo hoy día, que en realidad vendría siendo una suerte de búsqueda de oportunidades dentro de los mismos operadores. Entonces, ¿qué mejor que un mismo operador que estuvo operando 15 años como las personas que vamos a evaluar nosotros? Decirte, oye, mira, ¿sabes qué? Hay oportunidades acá, tú tienes que desaprender esto, aprender esto, tienes que tener conocimiento y conciencia de cuánto nos cuesta esto y entender también qué significa esto. O sea, hay un concepto bastante potente con respecto a la gente que tiene experiencia y también voy a llegar a Carlos Carmona, supervisor de capacitación hace muy poco, porque empezamos a tener buenos resultados y el área se empezó a expandir. Supervisor de capacitación y 18 años de experiencia en minería, pero 17 como operador.
Entonces, el perfil que estamos buscando hoy día, o sea, el perfil que tenemos hoy día, es un perfil con bastante knowledge, con bastante experiencia, con bastante ganas de superación, porque en el fondo, igual que ellos, los mismos operadores también buscan oportunidades, buscan crecimiento, buscan ese desarrollo que es importante para ellos. Y bueno, y yo, Mario Cabrera, ingeniero con fiabilidad, ingeniero industrial, yo estaba en Santiago hace un año, igual que usted ahí, en mi casa, por la cuarentena, todo, pero gracias a Dios tuve la oportunidad de venirme a Calama y tomar el desafío y desarrollarlo y empezar a crear cosas y empezar a ver cosas, porque el área de capacitación había sido un área un poco vista en menos, porque, qué sé yo, los costos, la sacaron, la metían, y ahora ya estamos consolidados y estamos viendo resultados que nunca antes habíamos visto, entonces hemos tenido unos muy buenos resultados como parte de la corporación y esperamos seguir teniéndolos. Entonces, la idea es esa, nunca rendirse, en el fondo seguir avanzando. Y en ese sentido, ahora mira la siguiente diapositiva, un poco el proceso que nosotros tuvimos para llegar a la excelencia operacional o llegar al proceso que estamos teniendo hoy día. Fue clave el liderazgo. Yo creo que Juan Carlos ahí ha sido un pilar fundamental, un tipo que maneja mucho el tema de las relaciones interpersonales con respecto a lo que uno espera, la expectativa de la persona a dónde vamos. Entonces, el liderazgo de hacer un proceso transparente, honesto, tener algo de verdad que aporte, porque en el fondo lo que uno tiende a pensar cuando te llaman a una recapacitación o una capacitación es estás haciendo algo mal y no te gusta, porque sientes que ese feedback no es positivo. Y bueno, vamos a hablar un poco más del feedback y cómo lo hace con las personas, pero yo creo que traducir ese liderazgo de algo negativo, como una percepción negativa que tienen las personas, a una oportunidad de mejora y una oportunidad de crecimiento, yo creo que es algo que tiene que tener un equipo de alto desempeño y también para llevarlo a la excelencia operacional. Bueno, establecer objetivos que en realidad fue mi función principal o es mi función principal, que es establecer, oye, si tenemos boom jacks, que vendría siendo cuando una pala choca contra el cerro y hace más fuerza de la nominal, ahí empiezan a afectar las partes de la pala, el gancho compresor, gancho y todo el tema de la pluma. Eso nos afecta a nosotros, pero esa operación, ese, ese evento operacional, tiene un impacto en nosotros. Entonces, ¿cómo medimos nosotros ese impacto? ¿Cómo nosotros establecemos cuántos tenemos que tener, cuántos no? ¿Cuáles son las condiciones, la granulometría, la fragmentación? Hay un montón de factores que nos afectan ahí y que nosotros, y yo como mi trabajo depende de eso, oye, ¿esto es operacional o es una condición de la mina? Definir. ¿Cuál es nuestro objetivo? 10 boom jacks por día, 2 boom jacks por día, 2 boom jacks por mes, 10 boom jacks por mes. Empezar a definirlo. Es un impact también. Entonces, establecer un objetivo crítico que vendría siendo un KPI que uno va a seguir como si fuera el objetivo principal, un OKR general. La definición de roles yo creo que es bastante potente e importante porque en el fondo, bueno, yo que viví también la transformación de lo que estábamos haciendo allá algo un poco más grande, que vendría siendo la excelencia operacional, es importante definir qué hace cada persona. En el fondo, las tareas designadas son clave dentro de una organización que funciona. Y ahí también voy unido con la construcción de los procesos, que fue algo que tuvimos que hacer, crear instructivos, manuales, procedimientos, etcétera, 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 etcétera. Pero eso tiene que ser un trabajo de verdad bastante delicado, cauto. O sea, en el fondo, esta construcción tiene que ser bastante sincera y honesta. Y es importante destacar eso porque en el fondo ustedes como profesionales del día de mañana no les va a gustar que, por ejemplo, definan un KPI y después se den cuenta que la práctica de ese KPI se ve muy bonito en papel, pero es imposible de alcanzar. Y ustedes se pusieron esa meta, entonces va a ser como el autofracaso o el autoaprendizaje. Y yo creo que dentro de la construcción del proceso nos vamos a equivocar varias veces, sí. Y en el fondo es importante saber y ver los errores a tiempo. Entonces, después de eso también voy con la autonomía, que la autonomía de los procesos es clave, o sea, en el fondo, que cada quien tenga su rol distribuido, perfectamente calificado, escrito,
qué significa cada cosa, cómo hacerla, qué hacer. Una buena comunicación, que una comunicación efectiva vendría siendo un feedback. ¿Cuándo hacer feedback? Es súper importante tener en cuenta cuándo una persona va a recibir el feedback bien, cuándo la va a recibir mal. Y es súper importante comunicarlo. Entonces la buena comunicación es clave. Y la visión global, ya estamos hablando de la persona de la que ve el tema desde arriba, que entienda qué es lo que está viendo él y para dónde vamos nosotros. En el fondo, tú le rindes cuentas a un stakeholder y el stakeholder tiene que estar conforme con lo que tú le estás entregando. Entonces es súper importante que si nosotros definimos un KPI de 10 y damos 12, lo estamos haciendo perfecto. Pero si ponemos un KPI de 10 y estamos dando 2, algo hay que cambiar. Hay algo mal en el KPI, algo mal en el proceso, en la definición de los roles, porque no estamos cumpliendo. Y esa nos va a dar la visión global de lo que estamos haciendo hoy día. Y la excelencia operacional consta de eso. Es un sube y baja de proceso y tiempo. Bueno, y el sistema de recompensas que vendría siendo, bueno, lo que uno tendería a pensar, el sistema de recompensas se refiere a algo monetario, pero no. La recompensa más valedera es la que te hace sentir parte dentro de la organización. Que tú agregas valor, que tú aportaste a ese KPI, que tú aportaste al que el bono trimestral te llegara hoy día. Y eso es súper importante porque igual como las malas prácticas se contagian, ya sea salir con la tolva arriba cuando está en un botadero, ya sea no sé, acelerar el camión porque piensa que acelerando el camión la tolva sube más rápido. Todas esas malas prácticas se contagian en el fondo. Oye, sé que yo hice esto, sí, lo voy a hacer yo también. Pero las buenas prácticas también. Entonces el viejito que está alineado con el KPI lo va a ver el viejito al lado y el viejito del otro lado y todos van a empezar a andar en una organización que en realidad está aportando valor, su granito de arena. Entonces esa yo creo que es el sistema de recompensas más importante, pero es muy complicado hacer sentir parte al operador dentro de dentro de esta ganancia. Entonces yo creo que ese es el mayor desafío que tiene la excelencia operacional. ¿Cómo tú haces parte del operador? ¿Cómo tú haces que el operador sienta que, no sé, que esa pertenencia valga más que 100 lucas o 200 lucas, o $100 o $200? Disculpen ahí de manera más internacional. Dale, Kevin, por favor. Bueno, tenemos que entender qué aportan las personas y cuál es el valor de las personas. Bueno, las personas son el principal activo que tenemos en la empresa. Y es por esto que tenemos que lograr hacer entender a ellas que son parte de y entender, darle a conocer la misión y la visión de la empresa. También tenemos que inspirarles y fomentarle el conocimiento para así llegar a aumentar y crear valor a través de la experiencia de ellos. Como dijo Mario, hay muchas personas que tienen una vasta experiencia, pero ellos no se sienten parte del negocio. Hay que hacerlos sentir parte del negocio para que ellos nos aporten el conocimiento y crear valor y crear innovación. Entonces, además, hay que comprender que este conocimiento no es lineal, tampoco el crecimiento va a ser continuo. Vamos a tener altos y bajos, pero nunca hay que dejar. Entonces, para lograr una excelencia operacional, hay que entender que la sustentabilidad está en las personas, en el hábito de desarrollar a nuestras personas, acompañarlas en todo momento, incentivarlas, entender que como son grupos multidisciplinarios, el incentivo, el apremio, no solamente se lo tiene que ganar una persona, sino que incentivar al grupo completo y el apremio va hacia todas las personas. ¿Por qué? ¿Qué logramos con esto? Es que el grupo de trabajo pueda entender que todo su trabajo se logró y todo su beneficio se logró a partir de sus conocimientos, de su aporte, que fue una construcción global, no solamente individual. Y aquí tenemos un caso práctico, un caso real, es que a través de una gestión de la operación en sí, tenemos un consumo de combustible nominal que es un 100%, mientras que el camión continúa a 30 kilómetros, utilizando el freno de mala manera o acelerando en momentos que no debía. Entonces, aprovechando el impulso de los camiones, de los CAEX, solamente a través de una instrucción a los operadores, en un proceso de simulación, estos logran reducir el consumo de combustible en un 38%, considerando que el gasto de combustible en los equipos, un camión, ¿cuánto es su estanque de combustible? 5.000 litros. Entonces,
es una ventaja que vamos a tener y es una ganancia significativa con un bajo esfuerzo en la operación. Dale, Mario. Bueno, ahí como comentaba Kevin, es clave. Como pueden ver, son tips bastante sencillos, bastante pequeños, pero son con un impacto tremendo. En el fondo, hasta, en el fondo hasta uno puede pagarse el mismo, lo que uno, el mismo área gana con respecto solamente a decir, oye, ¿sabes qué? En vez de ocupar el freno, como si estuvieras en el auto de tu casa, como si fuera el taco del domingo, del lunes, mira, el impulso. Llega hasta el pare con impulso. Entonces ahora hablemos de cómo usar las herramientas disponibles para desarrollar el corazón del negocio, que son las personas, en el fondo, cómo nosotros llevamos este valor, cómo las personas nos llevan en realidad este valor a nosotros, cómo nosotros lo podemos organizar, gestionar. Dale, Kevin. Bueno, esta gráfica es bastante representativa de lo que en realidad sucede. Por poner un ejemplo, vamos a hablar hoy día del consumo de combustible, ¿ok? O de las buenas prácticas operacionales. Como pueden ver ahí, la persona que está trabajando, el jefe de turno en este caso, nos dice, oye, ¿sabes qué? No te puedo llevar un palero a capacitación porque la utilización me va a bajar. Me va a bajar, vas a afectar el negocio, estás en contra de los KPI de nosotros, entonces, ¿cómo es esto posible? Y entonces uno va y le dice, ok, perfecto, hemos tenido X cantidad de eventos operacionales con tal palero, lo queremos tomar para ver las oportunidades que él tiene y ver qué está pasando. Y en el fondo, ¿qué pasa? Que en el papel, en los números, en los datos, todo nos da. La utilización 90% acá, 90% acá, en los 2 días. En el día que uno quería capacitar y en el día que no. En el día que uno quería capacitar, el 90% de utilización, 100 kilotoneladas por día, un ejemplo. Y en el otro, 140. O sea, oye, hicimos la misma utilización de equipo, pero tenemos menor producción. ¿Qué está pasando? Entonces uno se da cuenta y ve el tema desde arriba y también lo ve como un poco más de analítica. Es súper importante el tema de la confiabilidad de los datos. ¿Qué está pasando? Un KPI te sirve solamente para medir una cosa. Bueno, podemos tener KPI global y cosas así, pero en este caso la utilización solamente me mide el tiempo de utilización de un equipo. Pero el rendimiento de chancador es otro KPI y no van correlacionados. Que suba uno no quiere decir que suba el otro. Entonces, en ese sentido, tú te pones a pensar y dices, ok, ¿qué está pasando? Y si te vas más allá, empiezas a entender de que el viejito está haciendo en vez de 3 pases, 6 pases. ¿Y por qué está haciendo 6 pases? Porque el viejito está en un remate de caja, por poner un ejemplo. Los pases son cuando una baldada al camión. Entonces, en ese sentido, uno empieza a ver oportunidades, a desglosar cosas, a entender otras cosas, y te das cuenta de que la solución tan sencilla como decirlo, ¿sabes qué? Cuando está en remate de caja, pon en el BIMS el código de remate de caja, porque así me aparece en la data de que, claro, tenía una condición por la que tú no estás haciendo el mismo tonelaje que el otro día. Y eso nos ayuda a mejorar, eso nos ayuda, esa información es tan valiosa que nos ayuda a entender, oye, quizá hay oportunidad de fragmentación, oye, quizá hay oportunidad en tal lugar, oye, quizá hay oportunidad en tal cosa, en vez de decir, oye, jefe de turno, este me hizo 100 y este me hizo 140, ¿qué está pasando? Entonces, ahí es donde uno va haciendo el clic con respecto a lo que uno cree y lo que uno ve y lo que uno tiene. Dale, Kevin. Bueno, y en ese sentido, nosotros trabajamos de manera ágil, con un equipo definido, ya comenté mi equipo. Básicamente, ¿cómo se trabaja? Nosotros vemos las oportunidades dentro de nuestro universo de operadores y dentro de ese universo sacamos a los que yo creo, porque yo hago el proceso de análisis, que tienen mayores oportunidades. Pero yo veo algo, pero mis compañeros avesados ven otras cosas. Por ejemplo, oh, ese viejo lo conozco, ese viejo, no sé, está en este turno y le toca, no sé, con tal granulometría justo, entonces tal día, tal cosa. Tienen información de terreno que no está identificada dentro de los datos que te permiten a ti hacer un filtro. Y ese filtro es súper importante para después hacer el feedback correspondiente a ese viejito y entregarle el producto correcto a la persona correcta en el momento correcto.
Entonces, en ese sentido, uno empieza el sprint planning, que vendría siendo el primer proceso Agile, el sprint planning, donde uno define todas las iniciativas que quiere trabajar, hace un backlog, product backlog, ahí mismo está, y dentro de ese product backlog, uno define el refinamiento. Uno lo refina, uno dice, ok, perfecto, de estos 100 viejos yo voy a ocupar 5, imagínate. O sea, de los 20 que yo tenía, quiero sacar uno. Entonces yo el refino y saco uno. Y el refinamiento se hace con una reunión donde cada uno debate por cada viejo, uno toma información, toma antecedentes, toma condiciones de la mina, toma todo ese tipo de información. La gestionamos toda y sacamos a un operador. Ese operador se convierte en una iniciativa. Entonces de ahí nosotros, día a día, en el Daily Scrum, nosotros todos los días tenemos tareas que hacer con ese operador, ya sea capacitación técnica, teórica, de simulador, de conocimientos. Incluso le hacemos un seguimiento en la pala, mandamos a uno de los dos supervisores para ver qué está sucediendo, qué es lo que él piensa cuando ocupa la pala. Entonces uno lo deja operar nomás y ve cómo funciona. Y ve dónde están las oportunidades, porque uno se acostumbra a hacer algo y cuando se acostumbra a hacer algo, también obvia las cosas malas. Entonces no está en esa conciencia de mejora continua, de, oye, ¿sabes qué? Puedo poner dos camiones. Mira, acá me llegó una pregunta, ¿cuál es el impacto estratégico de la gestión operacional? Impacto de la gestión operacional en el plan estratégico de la compañía. Mira, súper importante. Cuando nosotros hacemos reuniones de seguridad todos los viernes, los operadores asisten, los operadores que tienen el turno disponible. Y muchas veces nosotros decimos el plan de cómo vamos a operar, o quizá una mantención larga, y muchos operadores levantan la mano y dicen, oye, ¿sabes qué? Si vas a mantener ese bull por 24 horas, sería bueno que trajeras un bull de la planta o un bull de abajo o ocupáramos a alguien más en bull para mantener la utilización del bull completa para poder nosotros tener un rendimiento en servicio en mina. Entonces, es clave también el tema del empoderamiento de los viejitos, de levantar la mano, de decir, ¿sabes que tengo esta idea? Entonces, dentro de eso, nosotros tenemos la definición de hecho. El hecho, seguimiento, ya está hecho, es sostenible en el tiempo y entregamos ese producto. Es un producto incremental, como yo comentaba. Bueno, y eso después lo vemos en el Sprint Review. Nosotros en el Sprint Review vemos que hicimos bien y que hicimos mal. En nuestro Sprint Review, después de que hicimos todo ese proceso de capacitación del viejito y después de que le hicimos seguimiento, entendemos qué hicimos bien y qué hicimos mal, y lo que hicimos mal lo mejoramos y lo que hicimos bien lo celebramos. Y es súper importante celebrar las iniciativas que fueron buenas, celebrar todo lo uno bueno que hizo uno, porque de esa manera uno entiende que lo está haciendo bien y sigue creciendo. Bueno, después en el Sprint Retrospective nosotros vamos un poco diciendo qué se va a hacer en el siguiente sprint, vamos sacando nuevas tareas, vamos sacando nuevos viejitos, vamos sacando un montón de cosas, conclusiones, y empezamos a trabajar así. Bueno, hay que decir que cada sprint dura 2 semanas, por si lo quieren aplicar en sus organizaciones. Consta de, en realidad, 3 elementos fundamentales, 4 en realidad. Un product owner, que vendría siendo el dueño del proceso, en el fondo la persona que decide qué y no sacar. El Scrum Master, que vendría siendo yo en este caso, que vendría siendo el que organiza, el que gestiona, el que ingresa los datos a la Azure DevOps, que es una herramienta bastante potente también. Y el Team Development, que vendría siendo las personas que se dedican a hacer las tareas. Bueno, básicamente todas hacen tareas, hasta el Product Owner. Bueno, es importante también destacar a los stakeholders, que también lo comenté. Los stakeholders van a ser las personas que nos van a decir si estamos haciendo bien las cosas o mal las cosas, porque en el fondo es lo único subjetivo objetivo que vamos a tener, la visión global, como yo comentaba en ese entonces. Bueno, y como pueden ver aquí, yo tengo una imagen bastante gráfica que me gusta mucho, que uno parte de un skate, o sea, uno puede partir con un operador que en realidad maneja solamente un CAEX, hasta un operador que maneje todo el equipo, en realidad que sea un tipo avanzado y que entienda el negocio del revés y el derecho. Pero eso no es lineal, como dice Juan Carlos, y como dices también, como dijiste tú, que no es lineal. Quizás va a ser un skate hoy día, mañana va a ser una moto, pasado mañana va a ser un scooter, después una bicicleta. Siempre va a ser así. Dale, Kevin. Bueno, y acá ya finalizando un poco la idea, para ya pasar a los ejemplos prácticos, porque se me está acabando el tiempo. Tenemos el proceso de negocio como tal.
entender qué es lo que estamos haciendo, sacando, como decía el Sebastián ayer, sacando tierra, procesándola y sacando cobre, nada más. En el fondo ese es nuestro objetivo. Y acá, con respecto a la excelencia operacional, nuestro objetivo vendría siendo tomar un viejito y que ese viejito me aporte valor a mí de manera directa. O sea, en el fondo, mejorar el rendimiento, sin eventos operacionales, conciencia del negocio, y aporte también dentro de iniciativas que pudiesen ayudar. Bueno, y acá está los pasos y actividades a completar, los OKRs en este caso, que vendrían siendo que ocupamos nosotros en Freeport, pero en este caso se llaman Organizational Goals. La eficiencia, hacer más con menos, o sea, somos 4 personas nosotros trabajando, pero estamos a full. Tenemos metas bastante ambiciosas y eso es importante, hacer mucho con muy poco, para después cuando tengas mucho, hacer mucho más en el fondo. La efectividad, maximizar el valor agregado, esto es clave, yo creo, esto es clave, porque cada iniciativa que uno tiene la puede seguir evolucionando, escalando y hacerla mucho más grande. Bueno, y empoderar a las personas, que es por supuesto la mayor felicidad que yo tengo es ver un técnico que diga, oye, gracias por la información que me diste, quiero seguir creciendo, quiero seguir aprendiendo, incluso los motiváis a estudiar, los motiváis a sacar carreras, a hacer cosas, entonces es clave, esa ganancia es clave, yo siempre lo he dicho, la razón o la efectividad está en los operadores. Bueno, aquí vamos a tener un ejemplo bien sencillo, que es el problema de las cajas vacías. ¿En qué consiste el problema de las cajas vacías? En una fábrica se fabricaban frenos y la máquina que estaba encargada de envasarlos no los depositaba dentro de las cajas, pero para posteriormente en el proceso estas venían vacías. Entonces teníamos que solucionar el problema de cómo determinar qué caja venía vacía y qué caja venía con el contenido adecuado. Entonces el supervisor plantea la siguiente idea. Contratemos una persona que la levante. Esto tiene un impacto en el negocio de 2 con un esfuerzo alto. ¿Por qué tiene un esfuerzo alto, relativamente alto? Porque tenemos que estar constantemente teniendo una persona ahí encargada de levantar cada caja durante todo el proceso. Entonces el gerente, con una visión más global del negocio, dijo, oye, compré un láser, pero comprar un láser implica tener un alto gasto para solucionar el problema. Además que cuánto tiempo se va a demorar en instalarlo, mantención y todos los temas asociados a la implementación de un láser. Entonces el impacto dentro del negocio va a ser de 4 y un esfuerzo de 4. Bueno, la escala uno la puede designar. Y el operador, el que está a cargo del proceso, dijo, oye, si ponemos un ventilador es una herramienta súper sencilla de adquirir y que este ventilador sea capaz de impulsar a las cajas que estén vacías y de sacarlas de la línea. Entonces tiene un impacto alto dentro del negocio y un esfuerzo mínimo. Acá les vamos a explicar un poco más, Mario, de lo que decía un poquito de la escala. Mario. Bueno, como no está Mario, vamos a continuar un ratito. Aquí siempre en la minería teníamos problemas con la caída de los rendimientos en los cambios de turno. Entonces, ¿cómo podemos mejorar este rendimiento? Tenemos que aumentar, el jefe de turno propone la siguiente idea, una mejor comunicación entre los jefes de turno. ¿Por qué? Porque él tiene que estar llegando, explicar el plan del procedimiento para dar una solución al problema. Entonces, tenemos un impacto en el negocio de uno y el esfuerzo de uno. ¿Por qué? No es elevado el esfuerzo que vamos a tener. Mientras el gerente dijo, oye, contratemos más personas, pero contratar más personas implica incurrir en más gastos y tener un mayor esfuerzo, porque tenemos que volver a capacitarla, volver a entrenar a estas personas, volver a aplicar todo el proceso continuo. Mientras que un operador que maneja el negocio, cómo se comporta en todo momento, propone la siguiente idea. Desfasemos los turnos. Los equipos que van fijos al chancador, o sea, desde la frente de carguillo, donde se está extrayendo mineral, van directamente al chancador primario, mientras, para no bajar la producción, que nuestro negocio es tener la producción continua hacia la planta. Y bueno, aquí basándose en un estado de arte,
Esto fue lo que yo hice mientras me desempeñaba en mi práctica, en la verdad. Muchas personas no se daban cuenta de cómo podíamos mejorar, porque el proceso estaba tan estandarizado, estaban tan adaptados, que no lo veían en qué podían mejorar. Entonces, yo dije, estaba un día dentro de la mina, dije, oye, ¿por qué ese camión está esperando que la pala le dé el posicionamiento, siendo que se puede acuratar solo y ganar tiempo? Entonces estamos quedando ahí, dijimos, ya, trabajemos esta idea. Porque viendo un estado de arte, porque no, ellos como están tan adaptados a este proceso, no se dan cuenta. Entonces lo dijimos, ya, vamos, trabajamos, y vimos, primeramente, generamos una línea base de los operadores a través de un entrenamiento, una simulación, y vimos los siguientes resultados, al lado derecho, que los tiempos de spot eran sumamente elevados cuando se estaban esperando que el equipo cargara y despachara al siguiente camión. Y cuando se hizo el entrenamiento, que el operador se acuratara solo, siguiendo ciertos puntos de referencia, que eran como unos conos que tienen las palas atrás, unas pértigas, para que mantuviera su respectivo resguardo y no tener un impacto del camión pala, se mejoraron a esto los siguientes tiempos, alrededor de un 50% de mejora entre la diferencia de ambos lados. Pero ¿qué impacto tiene dentro del negocio global? El Abra tiene una ley media súper baja. Ellos tienen su ley media de 0.14, siendo que a nivel de Chile la ley media es de 0.6. Entonces, ¿cómo están produciendo con una ley media de 0.14? Haciendo eficientes los procesos. ¿Qué hacemos eficientes en los procesos? Reducimos este tiempo de spot, el tiempo de aculatamiento, y vimos la siguiente mejora. Es una mejora incremental, dando que como el tiempo de ciclo va a ser menor, en el negocio se va a ver reflejado incrementalmente. Nosotros propusimos alrededor de un 25% de la oportunidad que se pudiese cargar por ambos lados. Pero este 25% que indica que la pala tenga lo suficientemente espacio para que el operador de camión se pueda aculatar por ambos lados. Si no es posible, si no tiene ese espacio, no debiese ser posible. Por eso establecimos solamente un 25%. Ese impacto de la reducción de un delta C de un tiempo de spot de 66 segundos, bajarlo a un 38 o 20 segundos, que era lo que se me demoraba en lo que se medía en el tiempo de spot, tiene un impacto en negocio de 0.8 millones de libras. 0.8 millones de libras calculado el precio actual del cobre de 4.1, son alrededor de 3.2 millones de dólares adicional que uno está aportando dentro del negocio. Entonces, es una idea de muy bajo impacto con una aplicación de la gestión operacional, o sea, una idea de alto impacto con un esfuerzo bajo, mejorando y solamente enfocándonos en la gestión operacional. Acá, si es posible visualizar, se ve que los camiones van cargados en cierta posición. ¿Qué pasa con esto? Tenemos un desgaste prematuro de los componentes de la amortiguación, de la rueda, el cual dice que va a aumentar nuestros costos de mantención y de piezas de componentes de los equipos. Es por esto, para lograr una mejor distribución, debemos mejorar el posicionamiento del operador en la pala. ¿Se escucha, Kevin? Sí, ahora sí. Volví. Ya. Sí, claro, acá aplicado en minería, esta fue una iniciativa, de hecho tuve que ocultar los datos por la confidencialidad de datos que tenemos en Freeport, pero básicamente la descentración de cargas, que vendría siendo también un tema operacional, y eso en el fondo nos afecta a un tema de fisura, de componentes, en el CAEX, incluso hasta la misma velocidad se tiene que ver limitada por el tema del descentramiento de la carga. Entonces, nosotros acá en esta iniciativa lo que hicimos fue básicamente decir, ok, ¿cómo yo puedo definir a través de la información qué cargas van descentradas y qué cargas no? ¿Cuál va a ser mi límite de aceptación, mi límite mi límite máximo para poder yo aceptar una carga centrada? Entonces ahí lo definimos, nosotros hicimos ese trabajo, nos dimos hicimos esa iniciativa, y en ese sentido, tú te das cuenta que acá, ¿qué está sucediendo? Tú puedes definir qué palero hizo esa carga y poder actuar de inmediato, porque el palero visualmente puede ver
que va la carga descentrada. Y eso no es parte del procedimiento, entonces es un evento operacional. Y pudimos definir un evento operacional que antes no podíamos definir cómo. ¿Cómo tú puedes definir a través de la data del dispatch, que vendría siendo lo que ocupan toda la minería, que una carga está descentrada? Y ahí también va el tema. Innovación, crear, pensar. Entonces, con el equipo creativo que tenemos hoy día, con el equipo con mucha excelencia operacional, con mucha operación, y con un ente que viene de afuera, en este caso yo, y pregunto cosas, y también al igual que Kevin cuando llegué, oye, ¿por qué no hacemos esto otro? El único límite es la imaginación. Dale, Kevin. Bueno, ¿y cómo medirlo? Y acá ya es bastante, esto lo extraje de una memoria, y yo creo que es bastante potente, en el fondo un ROI, un retorno de nuestra inversión. O sea, ¿cuánto invertimos nosotros en, ya sea en utilización, en los puntos de utilización que sacamos al palero para que fuera a aportar a nosotros? La disminución de costos de mantención, la disminución de costos de operación, ya sea de cable, de levante, de eventos operacionales, de eventos con tiempo perdido, de potenciales situaciones de riesgo. Cómo nosotros aportamos en el negocio y cómo medimos nuestra gestión está dado por el ROI. Dale, Kevin. Y bueno, acá el crecimiento jamás es lineal, como lo comenté, puede ser un día una patineta, el otro día puede ser un Porsche, un Ferrari, y después puede volver a ser una bicicleta, pero lo importante, claro, es el seguimiento que uno le hace y cómo uno gestiona la parte humana, que es lo más importante. La parte humana, el cerebro humano, tiene un montón de variables que uno no puede entender, pero el fondo lo que uno quiere, a lo que uno quiere llegar es determinar estos 4 factores que están acá que yo puse al lado, que son el desarrollo de concepto, desarrollo de actitudes, desarrollo de actividades o transmisión de información. Todos los conceptos que acabo de nombrar son 4 y son distintos. O sea, en el fondo, te puedo transmitir una capacitación y tú la puedes decir si la entendí, y en el fondo nunca aplicarlo. Desarrollo de una habilidad es decir, ok, listo, mejora la habilidad y destreza, capacitar para la ejecución, claro, como que el tipo la adquiere. Y la otra es de actitudes, que ya es algo más personal, oye, tiene problemas en la casa, el viejito, no sé, justo en ese día no comió. Y el otro tema, desarrollo de conceptos, ya una mirada más general, más como de negocio que el que le queremos dar nosotros, del poder que tienen ellos para incidir en los costos de nosotros. Eso. Muchas gracias, Kevin. Ahí puedes dar la última. Gracias. Gracias, totales. Ahí está. Si hay preguntas, las voy a responder ahí con cuidado. Ok. Muchas gracias por la presentación, Mario, Kevin. Definitivamente ha sido un tema muy relevante para el sector minero. A continuación, daremos pase a la ronda de preguntas. Sergio Álvarez pregunta, ¿cómo afecta al beneficio del proyecto implementar una gestión de la excelencia operacional? Wow. Mira, un proyecto como tal, se quiere decir desde el inicio, desde la génesis del proyecto hasta que ya se entrega, no sé, por ponerte algo, está el proyecto Sulfolic de nosotros, que vendría siendo ser una pila, o el proyecto ya en marcha, un proyecto en marcha. Porque ahí hay dos variables, desde la génesis, desde un proyecto convencional, hasta el final de ese proyecto, es clave la gestión de los KPI, el porcentaje de cumplimiento, el porcentaje de utilización de los equipos que se están adquiriendo por temas de contrato, de cosas así. Y con respecto a un proyecto ya andando, como mi trabajo en el fondo, yo creo que es clave. Todas las mineras debiesen tener un programa de capacitación y de excelencia operacional ya consolidado. Yo creo, ahí leí hartas memorias también con respecto a eso antes de empezar a hacer el proceso, la construcción de nuestro proceso. Y yo vi que, claro, en los bronces también tenían un problema así en 2015, vi otro problema parecido en Anglo, pero en Rafael Soldado, creo. Entonces, es muy potente el tema y hay mucha lectura, hay mucha información respecto a eso. Así que, bueno, si es con respecto a un proyecto, KPIs fundamentales, con respecto a un proyecto andando, yo creo que el tema humano es muy importante. Muchísimas gracias, ingeniero. Fred Camus pregunta, ¿cuál es el impacto de la gestión operacional en el plan estratégico de la compañía? Mira,
el plan estratégico, ya sea la planificación corto plazo o largo plazo, yo creo que impacta bastante. Cuando alguien en un programa decide decir, ok, 4 camiones, una pala, tal lugar, 4 camiones, una pala, tal lugar, 4 camiones, una pala, tal lugar, por decirte algo, y define, ok, listo, mira, acá en el papel dice que esto es lo más efectivo, pero tú vas a la realidad, y en la realidad tú dices, no, pues no es así. El operador te va a decir, oye, pero ¿por qué estamos haciendo esto? O el operador de la pala va a decir, oye, pero la frente está re mala, no te puedo mandar 4 camiones, te puedo mandar 3, por decirte algo. Y eso no ha pasado de que los mismos operadores dicen, oye, ¿sabes qué? Estoy operando de esta forma, me gustaría, no sé, pues, dar una idea, oye, ¿sabes qué? Pudiésemos cambiar de este lugar a este lugar tal equipo, y eso nos mejoraría la producción. Y es súper importante ese feedback porque en el fondo ellos sienten, de alguna manera no tienen ese contacto directo como tenemos nosotros el área de confiabilidad y capacitación con planificación, levantar esos temas. Decir, oye, ¿sabes qué? En vez de hacer esto, creo que pudiésemos hacer esto otro. Y lo dijo tal operador. Entonces los operadores también se sienten felices de sentirse parte de la operación y sentirse parte de la planificación estratégica que tiene el desarrollo de la mina. Es bastante potente. Igual hay que destacar los casos que son un poco más de largo plazo, que también siguen directrices de que hay que hacer desarrollo y cosas así, no tanto producción. Entonces hay un cierre de brecha súper importante que uno tiene que ser muy objetivo al hacerlo. Gracias, Fred, por la pregunta. Gracias, Sergio. Buenas preguntas. Finalmente, para concluir nuestra ronda de preguntas, Camila Ordenes nos pregunta, si yo aplico varias estrategias en ámbitos de excelencia operacional al mismo tiempo, ¿cómo sé cuál es la que me generó mayor influencia sobre el beneficio final? Sí, eso es clave, claro. Mira, dependiendo también de los recursos, porque en el fondo uno quiere hacer más con menos, yo creo que eso se da poco también. Cuando tú haces varias estrategias, generalmente el que quiere apretar mucho, aprieta poco. El que quiere abarcar mucho, aprieta muy poco. Y eso nos ha pasado, son lecciones que hemos tenido también nosotros dentro de nuestra área, que queremos tomar todo, pero en realidad cuando uno quiere tomar todo, no siempre le resulta un éxito. Y bueno, pero en realidad si se hicieran en paralelo y lograses hacer, yo creo que eso va a la subjetividad del impacto de esfuerzo que hiciste de las dos tareas. O sea, si tú cuando hiciste la Agile, hiciste tu proceso de sprint review, dijiste, ok, esta tarea tiene impacto 3, esta esfuerzo 2 y esta impacto 2, esfuerzo 3, tú le asignas los beneficios a la ponderación de los impactos que sumaste ahí. Eso es lo que haría yo. Excelente. Por el otro lado, Matías Tirado nos indica, ¿en qué momento y con qué indicadores logras decir que alcanzaste la excelencia operacional? Ojo, claro, si para una faena es normal tener no sé, un KPI de 10 eventos por pala, ya sea por condiciones de mina, para otras faenas no va a ser lo mismo. Generalmente todas las faenas son distintas y eso es algo que yo he aprendido. Por ejemplo, en Cerro Verde creo que tienen bastante blando el material. Acá es un poco más duro porque hay sulfuros también metidos por ahí. Son un mix. Que los KPI son objetivos con respecto a tu situación actual. Entonces, como yo mencioné también ahí, dentro de la construcción de los KPI, la excelencia operacional solamente se logra cuando objetivamente tus stakeholders están diciendo de que tú lo tienes que lograr tal número y lo logras, en el fondo. Pero en realidad la excelencia operacional, como te comentaba, es un sub y baja de proceso. En el fondo el proceso va así. El mismo operador que capacitaste hace 2 meses, después en 3 meses más puede volver a caer y eso te va a afectar tu KPI. Pero tú, si lo subes, estás haciendo excelencia operacional. Si lo dejas ahí sin oportunidad, en realidad tú no estás haciendo el seguimiento correcto. Muy buena respuesta. Constanza Llanes nos pregunta, ¿cómo se vio afectado el riesgo de accidente en la práctica de aculatarse antes de que la pala entregue el posicionamiento? Si bien los tiempos del ciclo disminuyeron, el riesgo de colisión, ¿cómo se vio involucrado? Clave la pregunta. Mira, el tema del riesgo de colisión y los eventos de tiempo perdido y también los de riesgo operacional es un factor clave que nosotros teníamos en cuenta. Y de hecho ahí la matriz que mostró Kevin
que yo también ahí lo introduí un poco, era que solamente los operadores avesados podían aculatarse la pala con permiso del palero, o sea, ya con una comunicación radial dentro de la misma situación, de que se podía hacer. Por eso, no al 100% de las veces que teníamos una frente de 100 metros pudiésemos hacerlo. Solamente las veces que el operador de CAEX estuviese dispuesto a hacerlo y el operador de la pala también le diera lo que hay de hacerlo. Porque también está involucrado el equipo auxiliar del pato, que también está ahí, y si la frente está mala, entonces tampoco se puede. Son situaciones que se tienen que dar, pero en el fondo, si uno lo promedia y lo pondera al año completo, si lo hacemos el 25% de las veces, como mostró ahí Kevin, tenemos, claro, unos beneficios bastante suculentos, por decirlo así. Muchas gracias. Con esto finalizamos la ronda de preguntas y quisiera agradecer a Mario y a Kevin por su espectacular ponencia y agradecer a nuestro público, nuestra audiencia, por acompañarnos durante esta sesión. Además, los invito a que nos acompañen en la última conferencia del segundo día del segundo día de esta conferencia. Damos pase a la conclusión de esta ponencia. Muchas gracias. Luego que estén bien. Espero que estén bien.